Bienvenidos al capítulo 8 de este audiolibro de endodoncia. Este capítulo está titulado Preparación del conducto radicular, instrumental endodóntico, en donde se hablará de toda la gama posible de instrumentos endodónticos que tenemos disponible para realizar nuestro tratamiento. Empezamos. Introducción. Una vez concluidas las etapas de apertura, limpieza de la cámara pulpar, localización y preparación de las entradas a los conductos y del tercio cervical, el diente ofrecerá las condiciones para que se inicie la terapia del conducto radicular. La preparación del conducto, constituida por un conjunto de procedimientos mecánicos y con el auxilio de productos químicos, tiene por finalidad conformar, y en casos de diente con pulpa mortificada, también desinfectar el conducto radicular, y así crear condiciones para que pueda obturarse. Como partícipes de esta etapa, los instrumentos endodónticos desempeñan un papel de extraordinaria importancia. La cantidad de instrumentos existentes en el mercado, además de presentar un avance tecnológico significativo, evidencia una competencia comercial acentuada. La bibliografía y la práctica diaria demuestran la pequeña diferencia en la capacidad de corte, la resistencia y la flexibilidad entre los diversos instrumentos de buena procedencia, lo que hace aconsejable el uso de aquellos sobre los cuales el profesional tenga dominio completo. Queda sobreentendido que ese dominio exige, además de práctica, el conocimiento de sus aspectos morfológicos y, por extensión, de su dinámica de uso. Solo ese conocimiento posibilita el empleo correcto y con este el máximo aprovechamiento del instrumento. Materiales. Los instrumentos endodónticos se fabrican sobre la base de vástagos de acero inoxidable o de níquel titanio. Los primeros pueden ser distorsionados o torneados. Los segundos son, casi en su totalidad, torneados. La mayoría de los instrumentos endodónticos de uso manual está hecha de acero inoxidable. Utilizado desde hace muchos años, sustituyó al acero de carbono y gracias a ello es posible confeccionar instrumentos flexibles, resistentes, con buena capacidad de corte, durabilidad aceptable y que no sufran alteraciones importantes en contacto con hipoclorito de sodio o bien como consecuencia de procedimientos de esterilización usados en endodoncia. La aleación de níquel-titanio, compuesta por una proporción de 56% de níquel y 44% de titanio, también se conoce como nitinol. Los instrumentos fabricados de vástagos de níquel-titanio son en su mayoría maquinados, ya que esa aleación, por ser superelástica, no acepta fácilmente la torsión. Debido a su superelasticidad, las limas de ese material presentan dificultad para ser precurvadas, lo que no ocurre con las de acero inoxidable. Poseen una flexibilidad considerable, que es la propiedad de algunos cuerpos para doblarse con facilidad sin romperse. Pero, por su superelasticidad, el vástago de titanio tiende a recuperar su posición, ni bien la fuerza que lo flexiona deja de actuar. La fuerza de restablecimiento del metal es idéntica a la fuerza mínima que se necesita para ser flexionado. Si se traslada eso dentro del conducto radicular, cuando el instrumento se curva por las condiciones anatómicas, genera una fuerza de restablecimiento muy baja que no es suficiente para superar la resistencia de la pared dentinaria. Si esa resistencia fuera mayor que la fuerza de restablecimiento del instrumento utilizado, el conducto mantendrá su forma original. Por sus características, las limas de níquel-titanio son más eficaces cuando se usan con movimientos de rotación, sea manual o por sistemas rotatorios. Utilizadas con movimientos de limado, su gran flexibilidad impide que se ejerza una presión adecuada sobre las paredes de dentina. En especial, esto se siente con las limas de menor calibre, como por ejemplo las número 15 y las número 20. La aleación de níquel-titanio se ha utilizado para la fabricación de limas tipo K, Nitiflex o Sureflex, Nitica File, de las limas tipo H, Niti-H y File, y también en instrumentos usados en las técnicas mecanizadas. Recientemente se lanzaron instrumentos de una aleación de níquel-titanio denominada M-Wire. En esta, una serie de tratamientos térmicos aplicados a la aleación durante la conformación de los vástagos permitió aumentar su resistencia a la fatiga cíclica.
Asimismo, en la actualidad también se comercializan instrumentos de níquel titanio denominados CM Wire y de gran flexibilidad, escasa memoria de recuperación y alta resistencia a la fractura. Dentro de esa serie se encuentran las limas Hi-Flex CM. Siguiente subtópico a tratar: constitución de los instrumentos manuales. Los instrumentos endodónticos se fabrican a partir de vástagos metálicos piramidales o cónicos, con bases que pueden ser triangulares, cuadrangulares o circulares, en forma de S u de otra forma. Están constituidos por 4 partes: el mango o cabo, el intermediario, la parte activa y la guía de penetración. El mango o cabo, por lo general de plástico, tiene forma de cilindro con extremos redondeados y superficie estriada para permitir una mejor prensión. El color del mango identifica el número del instrumento. Los instrumentos de la serie Senseus, que es de la marca Dentsply Maylefer, tienen un mango de silicona que, según los fabricantes, proporciona mejor sensibilidad táctil. En los instrumentos rotatorios, el mango es el agarre que sirve para fijarlos al sistema de accionamiento y su número está marcado de manera diferente. El intermediario es el segmento de vástago entre el mango y la parte activa, cuya longitud varía según la longitud del instrumento. La parte activa realiza el trabajo inherente al instrumento, es su esencia y define sus características. Debe tener 16 milímetros de longitud y su forma depende de aquella original del vástago y del ángulo helicoidal. En la parte activa se encuentran las hojas de corte, que son aristas que cortan o raspan, y los espacios entre espiras que recogen los detritos y la dentina cortada. La guía de penetración es el extremo de la parte activa y tiene la forma de un cono, con un vértice especial para cada tipo de instrumento. La transición de la punta a la parte activa puede presentarse angulada, llamado ángulo de transición, o convexa. Los instrumentos sin el ángulo de transición penetran con mayor facilidad en el conducto y hacen una conformación con mayor respeto de la anatomía. Longitud de los instrumentos. La longitud de los instrumentos endodónticos se designa en milímetros e indica la longitud de la parte activa, más la del intermediario. Casi todos se fabrican de 21, 25, 28 y 31 milímetros. En razón de la longitud media de los dientes, los instrumentos de 21 y 25 milímetros son los más utilizados. Eventualmente pueden tener una longitud diferente, como por ejemplo el instrumento SX de ProTaper, que mide 19 milímetros. Diámetros de la parte activa. Con independencia de sus características morfológicas, la parte activa de los instrumentos endodónticos se puede representar geométricamente como un cono, que tiene un diámetro mayor, uno menor y una altura. El diámetro mayor de la parte activa junto con el intermediario es el D16. El diámetro menor en el extremo de su parte activa se denomina D0. Entre el diámetro menor y el diámetro mayor hay otros diámetros que se identifican según su distancia del diámetro menor. De ese modo, D3 representa el diámetro a 3 milímetros de la punta del instrumento. La diferencia entre los diámetros de la parte activa a cada milímetro establece la conicidad. La parte activa entre D0 y D16 siempre tiene 16 milímetros. Como se haya establecido en las normas de estandarización, hay una relación exacta entre el diámetro menor, que es el D0, del instrumento y su número. Es decir, el número corresponde en centésimas de milímetros al menor diámetro. Así, el instrumento cuyo D0, que sea igual a 0.25 milímetros, tiene el número 25. El aumento gradual del número de los instrumentos de 5 en 5, es decir, 15, 20, 25 y así sucesivamente hasta el 60, o de 10 en 10, 60, 70, 80 y así sucesivamente hasta el 140. Esto indica que el aumento del diámetro del extremo de la parte activa también sigue la misma progresión. En los instrumentos extra serie de números 06, 08 y 10, el aumento de diámetro es de 0.02 milímetros. Aunque la progresión de un instrumento a otro, de 15 a 20 o de 20 a 25 por ejemplo, tenga una razón aritmética en apariencia pequeña, en la práctica, en porcentuales, este valor es a veces muy grande. Por ejemplo,
Del instrumento 30 al 35 hay un aumento porcentual del 16.6%, pero del instrumento 20 al 25 hay un aumento del 25%. Estos valores indican que durante la utilización de los instrumentos más finos, cuando ese porcentual es mayor en la progresión de uno al otro, serán muy exigidos y es preciso redoblar los cuidados. La utilización de instrumentos con numeraciones intermedias, como por ejemplo de los Golds Medium de la marca Dentsply Maylefer, con número 12, 17, 22, 27, 32, 37, y de 0 con 012, 017, 022, 027, 032 y 037 milímetros respectivamente, y en las longitudes de 21, 25 y 31 milímetros, podrá aliviar esta dificultad. Los instrumentos Golden Mediums tienen mangos de colores cercanos a los instrumentos estandarizados. Por ejemplo, el número 17 es blanco, el número 22 es amarillo y así sucesivamente, y un cuadrado dorado en el centro con el número respectivo. Estandarización de los instrumentos. El establecimiento de normas para la fabricación de los instrumentos permite su estandarización con independencia de su procedencia. Resumiremos el cuadro de los instrumentos por serie y su relación con los mangos que los identifican. El color rosa corresponde a la extraserie 06, el color gris corresponde a la extraserie 08, el color púrpura corresponde a la extraserie 10, el color blanco corresponde en la primera serie al número 15, en la segunda serie al 45 y en la tercera serie al 90. El color amarillo corresponde en la primera serie al 20, en la segunda serie al 50 y en la tercera serie al 100. El color rojo corresponde en la primera serie al 25, en la segunda serie al 55 y en la tercera serie al 110. El color azul corresponde en la primera serie al 30, en la segunda serie al 60 y en la tercera serie al 120. El color verde corresponde en la primera serie al 35, en la segunda serie al 70 y en la tercera serie al 130. El color negro corresponde en la primera serie al 40, en la segunda serie al 80 y en la tercera serie al 140. Estudio de los instrumentos principales. Instrumentos para penetración y exploración. La penetración y la exploración del conducto radicular se puede realizar en la mayoría de los conductos con instrumentos endodónticos convencionales, como por ejemplo limas tipo K. Sin embargo, en conductos estrechos es conveniente utilizar instrumentos adecuados a estas situaciones. Entre ellos, por ejemplo, tenemos C-File en la marca Dentsply Maylefer. Estos son instrumentos fabricados en acero inoxidable con sección cuadrangular y punta piramidal para facilitar la penetración. Vienen en calibres de 8, 10 y 15 y en longitudes de 18, 21 y 25. Otro instrumento que podemos encontrar son los Senseus Profinder, también de Dentsply Maylefer, que son un conjunto de instrumentos con sección cuadrangular, punta redondeada y diámetro correspondiente a los números 10, 13 y 17, con longitudes de 18, 21 y 25 milímetros. Tiene una conicidad de 2% en los primeros 4 milímetros y de 1,5% en los restantes de la parte activa. Otra serie de instrumentos son los D-Finders, la marca Mani. Son un juego de instrumentos de acero inoxidable con calibres diferentes, conicidad 0,02 con 21 y 25 milímetros de longitud y sección en forma de D que le confiere alta resistencia con capacidad de corte limitada. También tenemos a los Pathfinder. Este instrumento es fabricado en acero inoxidable. El instrumento Pathfinder tradicional es fabricado en acero inoxidable, mientras que el Pathfinder CS es de acero al carbono, lo cual le proporciona mayor rigidez. Se usa en la exploración del conducto radicular y posee una conicidad menor a la del instrumento tradicional. El instrumento de acero carbono se fabrica en dos calibres, el instrumento K1, que equivale a la lima número 8, y el K2, que equivale a una lima número 10, ambos con longitudes de 18, 21 y 25 milímetros.
También están los Hi-Fi de la marca Miltex. Son instrumentos fabricados en acero inoxidable y por consiguiente con un vástago de forma pentagonal. Tiene un mayor número de espacios entre las láminas que los instrumentos convencionales, lo que origina un instrumento rígido, resiliente y con corte eficiente. Se comercializan en número 6, número 8, número 10 y número 15, con 21 y 25 milímetros de longitud. Ahora hablaremos sobre los instrumentos para la limpieza y preparación del conducto. Tenemos a los pulpótomos. Son instrumentos con púas, utilizados para la remoción del tejido pulpar contenido en los conductos, o por ejemplo de conos de papel utilizados con fármacos entre sesiones. Sus dimensiones no tienen relación con las medidas estandarizadas de los instrumentos, y el color del mango es solo una referencia que indica el calibre, de menor a mayor. Por sus características y por su fragilidad, estos instrumentos deben girar libremente dentro del conducto sin trabajar sobre las paredes. Esta exigencia limita su uso a conductos amplios. La cinemática de uso es introducción, rotación y retiro. También tenemos a los escariadores. Son instrumentos utilizados en la preparación del conducto. Se los confecciona a partir de un vástago metálico de sección triangular, con ángulo de corte de 60 grados, lo que les confiere excelente capacidad de corte cuando se los gira. El ángulo pequeño de sus láminas con relación a su eje mayor de unos 25 grados no es apto para movimientos de limado. Esa característica limita su empleo a conductos rectos y exige, para que sean eficientes, que trabajen yuxtapuestos a las paredes dentinarias. Son girados media vuelta y retirados. Para utilizarse en conductos curvos, el movimiento debe ser en sentido horario-antihorario. También tenemos a las limas tipo K. En general se encuentran tres variedades de limas tipo K: de vástago cuadrangular, de vástago triangular y de vástago romboidal. Las diferencias entre las diversas limas tipo K residen básicamente en la forma de sección del vástago del cual se originan. Más antiguas, las limas tipo K con sección cuadrangular tienen ángulo de corte de 90 grados, buena flexibilidad, buena capacidad de corte y un ángulo helicoidal de aproximadamente 45 grados que posibilita su uso tanto en movimientos de rotación, como ocurre con los alargadores, como en movimientos de limado de vaivén. Gracias a esta posibilidad, estos instrumentos constituyen la opción seleccionada para la conformación de los conductos. Las limas con sección triangular aparecieron en época más reciente. La mayoría de las fábricas sustituyó la lima K tradicional de sección cuadrangular por otra de sección triangular similar a la del escariador. Este cambio permitió la fabricación de limas con mayor flexibilidad, porque su masa metálica es alrededor del 37.5% menor y con un ángulo de corte que pasó de 90 a 60 grados. Esas modificaciones, juntamente con una pequeña alteración del ángulo helicoidal, permitieron la fabricación de instrumentos con mayor cantidad de espiras, que se pueden emplear en todos los conductos y en especial en los curvos. Entre las limas tipo K hechas de vástago con sección triangular, podemos citar limas Flexofile. Son limas de acero inoxidable torsionadas, de sección triangular, con una punta en forma de meseta inactiva conocida como punta de bat. También se comercializan con mango de silicona y se conocen como Senseus Flexofile. Otras limas tipo K son las Nitiflex. Son limas obtenidas por torneado a partir de un vástago de níquel titanio, de sección triangular y punta de bat. Se comercializan del 15 al 60, con longitudes de 21 y 25 milímetros. Para conocer mejor las características de la aleación de níquel titanio, léase el ítem anterior sobre materiales. También tenemos a las limas Flex R. Son limas de acero inoxidable que presentan como característica principal una porción terminal no agresiva de forma cónica, con un ángulo doble de 35 grados en la punta y que continúa sin aristas cortantes hasta el primer filo, donde el ángulo es de 70 grados. Esta característica les permite girar con mayor suavidad en el conducto radicular sin que se enganche en sus paredes,
lo que evita la formación de escalones. También tenemos limas triple flex. Se fabrican por torsión a partir de un vástago de acero inoxidable de sección triangular con punta que termina en una meseta. También es posible encontrar limas tipo K fabricadas con vástagos que tienen otras secciones. Por ejemplo, limas K-Flex. Son limas fabricadas por torsión a partir de un vástago romboidal. Posee dos ángulos de corte de 80 grados que actúan sobre la dentina y dos ángulos de 100 grados que dejan un espacio libre entre el instrumento y la pared dentinaria, lo que favorece la remoción de detritos. Limas RT. Son limas fabricadas con un vástago de acero inoxidable con la sección en forma de un paralelogramo, con un lado largo y otro muy pequeño. El amplio espacio entre las espiras le otorga buena capacidad para eliminar el tejido cortado. Limas GT. Son limas de níquel titanio que tienen la parte activa con rosca invertida. Esa peculiaridad permite un movimiento de rotación en sentido horario sin que el instrumento avance y sobrepase el límite de trabajo. El mango tiene forma de pera, con la base mayor hacia la parte laminar, lo que permite que el operador ejerza mayor presión en el sentido apical durante la instrumentación. Se fabrican en 4 conicidades, 0.06, 0.08, 0.10 y 0.12, y la punta corresponde al calibre de un instrumento número 20, esto en todos los casos. También existen instrumentos de conicidad 0.12 en los calibres número 35, 50 y 70. Limas ProTaper Universal Manual. Son limas de níquel titanio para uso manual, con mango de silicona y características similares a los instrumentos ProTaper rotatorios. Limas Profile 29. Son limas de acero inoxidable o de níquel titanio con punta inactiva, fabricados en calibres y colores diferentes de los establecidos por los criterios de estandarización. La serie confeccionada con acero inoxidable contiene 13 instrumentos numerados de 00 a 11, que aumentan el diámetro de la punta en 29% entre uno y otro en forma constante. Los instrumentos de níquel titanio se comercializan del número 2 al número 11. Limas Hedstrom, llamadas también limas H, son torneadas a partir de un vástago circular de acero inoxidable o de níquel titanio con una canaleta. Son muy eficaces al ser traccionadas debido al ángulo de incidencia de su borde cortante sobre la pared dentinaria. No deben girarse, pues son ineficaces y pueden fracturarse. Están indicadas para la instrumentación de conductos rectos y en la preparación del tercio cervical, precediendo el uso de las fresas Gates Glidden o de los Orifice Shaper. Además de las limas Headstroms tradicionales, existen otras de características similares que presentan pequeñas diferencias, como son las limas S-Files. Son limas torneadas que poseen una sección con doble surco en forma de S, con doble ángulo cortante. A diferencia de las limas Headstrom, que poseen un surco de profundidad constante, en las limas S el surco disminuye de profundidad hacia la punta del instrumento y dejan más superficie libre entre el metal y la pared del conducto radicular, lo que facilita el deslizamiento. Asimismo, la distancia entre las láminas de corte disminuye hacia la punta del instrumento, lo que le otorga mayor flexibilidad y termina en una punta no cortante. Puede usarse con rotación y tracción. Entre este tipo de limas o similares se encuentran las S-Files y la Unifile. Se procederá ahora a explicar el movimiento de los instrumentos endodónticos, es decir, la dinámica de uso. Los instrumentos endodónticos manuales pueden ser accionados de 3 maneras: rotación o ensanchamiento, limado o vaivén, u oscilatorio, es decir, derecha e izquierda. En el movimiento de rotación, el instrumento se hace girar dentro del conducto y las láminas de las espiras, que tienen el ángulo de corte, cortan la dentina. La cantidad de rotaciones, es decir, una vuelta, media vuelta, etc., en cada uso depende de la yuxtaposición entre el instrumento y las paredes de dentina. Los instrumentos muy ajustados deben girar poco, los instrumentos poco ajustados deben girar más. Es importante no olvidar que el instrumento que gira dentro del conducto, como un tornillo, avanza en dirección al ápice y puede alterar la longitud del trabajo.
En el movimiento de limado, el instrumento debe ser presionado contra la pared de dentina y luego traccionado. Al raspar la dentina, el instrumento promueve su desgaste. La posición de las láminas de las espiras con relación al eje mayor del instrumento hará que la lámina produzca un desgaste de mayor o menor intensidad. En el movimiento oscilatorio se gira el instrumento, por ejemplo, 60 grados hacia la derecha y 60 grados hacia la izquierda. La elección del movimiento que se utilizará depende del tipo de instrumento y de las características del conducto. Algunos instrumentos tienen movimientos propios, por ejemplo, los escariadores solo deben girarse. En tanto, las limas de Henstrom solo pueden emplearse con movimientos de limado. Otros aceptan más de un movimiento, como por ejemplo las limas tipo K. Asimismo, se tendrán en consideración las características del conducto. Por ejemplo, en conductos rectos es posible hacer girar los instrumentos. En aquellos con curvatura moderada es posible usar instrumentos con movimiento oscilatorio. En conductos con curvaturas acentuadas, el movimiento de limado es la elección correcta. Se hablará ahora de la preparación del instrumental endodóntico para la esterilización. Las dimensiones reducidas de los instrumentos endodónticos y la necesidad de disponerlos de manera organizada y de fácil acceso recomiendan su preparación en cajas especiales, confeccionadas en acero inoxidable y aptas para ser sometidas a esterilización por calor. Ordenamiento del instrumental endodóntico durante el uso. Durante la preparación de los conductos radiculares, los instrumentos deben colocarse en dispositivos especiales o en una esponja estéril para mantenerlos limpios y ordenados. Esos dispositivos deberán estar lo más próximo posible de las manos y de la vista del operador. Atención: el instrumental endodóntico sufre alteraciones de forma y con facilidad pierde el corte, y por eso debe sustituirse. Luego de ser utilizado, debe lavarse y examinarse con cuidado mediante el auxilio de una lupa y reubicarse en las cajas. Los instrumentos con alteraciones morfológicas deben ser reemplazados. Cursores o topes. La mayor parte del instrumental endodóntico se comercializa en longitudes de 21, 25 y 31 milímetros. Muchas veces estas medidas no coinciden con la longitud del diente. Para ajustar la medida de los instrumentos a la del diente en tratamiento, se utilizan pequeños discos de silicona, llamados cursores o topes, que se deslizan a lo largo del instrumento para marcar y mantener la longitud de trabajo deseada. Con esto concluimos el capítulo 8 y podemos decir que existe una amplia gama de instrumentos en el mercado que podemos elegir. Muchos de estos instrumentos son a gustos del operador, por lo que nosotros creemos que es importante probarlos antes en un simulador o en una maqueta antes de llevarlo a paciente, para saber si nos sentimos cómodos y también para irnos adaptando a la sensibilidad táctil del instrumento. Es importante recordar también la vida útil de las limas, ya que el uso excesivo ocasiona fatiga del instrumento y el riesgo de fractura aumenta. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el capítulo 9.